Bueno, muy bienvenida, Laura Pérez Bernetti, a esta sesión de entrevista en el Comics in Dialogue. Tú ya has estado en el Comics in Dialogue, en la mesa redonda dedicada a adaptaciones, vamos, a la relación entre literatura y cómic y la adaptación literaria también al cómic y viceversa. Y bueno, en esta conversación, que además yo creo que no nos la debíamos desde hacía tiempo, preguntarte. Bueno, vamos a ir un poco a poco descubriendo algunas cosillas, porque estamos hablando de una autora de cómic con una trayectoria de 4 décadas que no es, digamos, tan, digamos, abundante, o sea, no es tan sencillo de ver en nuestro escenario comiquero. Y en estas más de 4 décadas dedicadas al cómic, ¿ha habido algún pensamiento recurrente, alguna idea que siempre ha estado ahí desde el principio y que a día de hoy permanece o ha ido evolucionando en relación contigo como autora y con el medio, con el cómic? Bueno, yo ante todo os quería agradecer a la Universidad Complutense y a Comics in Dialogue poder participar con gente realmente muy preparada y desde diferentes puntos de vista del cómic actual, de la novela gráfica. Yo lo que veo común en toda mi trayectoria de 4 décadas es que siempre he considerado desde los inicios, que yo tenía como unos 23 años, que el cómic no es un monolito, que no es un lenguaje cerrado. Yo creo que el cómic es un lugar de debate, que es un ágora en la que debatimos ideas, sensibilidades, grafismos, formas narrativas, y precisamente es por esto que el lenguaje del cómic, de la historieta, de la novela gráfica es tan interesante, porque es una aventura constante, una investigación constante y un debate constante de ideas, de sensibilidades y de personalidades. En estos momentos, desde hace ya un tiempo, tenemos la novela gráfica, por lo tanto, una nueva forma narrativa para los autores y autoras que ha enriquecido nuestra forma narrativa, nuestras posibilidades de narrar. Ujú. ¿Y en tu experiencia, que tiene lógicamente muchísimo también de recorrido, de haber visto distintos escenarios, qué dirías tú que ha sido como esas mutaciones también del formato y de la manera de narrar, que las más destacadas en tu experiencia y en tu ámbito? Bueno, yo creo que cuando uno investiga, cualquier forma narrativa es importante. El autor, la autora, a veces necesita solo 3 o 4 viñetas de una tira para narrar lo que quiere decir o la idea que quiere representar. A veces necesita una página y por lo tanto tiene que hacer un ejercicio muy difícil de sintetizar en una página un discurso, una narración, otras veces son 48 y otras veces son como la novela gráfica 80, 150, 200. Yo no creo que una sea más importante que la otra. Yo creo que el autor en un cierto momento necesita un formato y en otros otro. Por ejemplo, yo ahora pues puedo hacer libros de 80 páginas, de 86, que antes no podía gracias a la novela gráfica. Pero a veces yo me interesa una única página, como por ejemplo hice con Highsmith, con lo que era Extraños en un tren, 2 versiones diferentes, y otras veces he trabajado en la tira, porque en ese momento me parecía que era lo más adecuado para narrar en una secuencia de solo 4 viñetas. No creo que haya una superior a otra. Yo nunca he despreciado los autores de TVO, los de historieta, los de cómic y los de novela gráfica. Creo que ahora tenemos más posibilidades creativas. Y en estas 4 décadas que te han entrevistado en no pocas ocasiones, ¿hay alguna pregunta que siempre te hagan y que digas, es interesante, ha ido cambiando esa idea? ¿Y alguna que no te hagan nunca, que te gustaría que te hicieran? Bueno, en general, hoy en día el periodismo muchas veces buscan en Internet tu perfil
perfil y entonces es frecuente que el periodismo utilice lo de copiar y pegar, ¿no? Preguntas que ya te han hecho otros. Por ejemplo, hay una pregunta que me han hecho muchas veces y que es muy difícil de contestar, de qué es pornografía y qué es erotismo. Claro, hay unas preguntas que un autor no puede contestar porque Ujú. son muy subjetivas, ¿no? ¿Qué es erotismo, qué es pornografía? Depende de cada uno. Para uno pues será una cosa insoportable determinados aspectos del erotismo. Entonces, claro, hay unas preguntas muy recurrentes que tan siquiera un filósofo Un puede filósofo. Ujú. contestar. Ujú. ¿Y de esas que sí te gustaría que te hicieran? Bueno, no sé, quizás más pues preguntas que valoren el debate, ¿no? Que, Ujú. más que tú lo que eres, propuestas diferentes, ¿no? Más de la definición rígida de lo que es un autor a partir de lo que has hecho, de las puertas que se abren, ¿no? Yo creo que es más importante las puertas que se van abriendo por parte de todos los autores que, que la definición de un pasado, ¿no? Ujú. Tú estás más por el presente, ¿no? Por la idea también incluso de comunicación e hibridación, que es un poco también lo que queríamos en gran medida con este congreso, ¿no? Poner un poco en diálogo también distintas disciplinas, ¿no? Porque parece que muchas veces la academia se encierra en su burbuja y no está tan en contacto a lo mejor como podría bueno, en este caso, el propio medio, ¿no? Como para comprender el medio en sí mismo, que es algo además que tú siempre insistes mucho, valoras y defiendes mucho el medio en un sentido, el medio cómic en un sentido autónomo. Yo creo que además lo he defendido muchas veces, que el cómic, comparado con otras artes, tenemos la ventaja de que es jovencísimo y por lo tanto todavía somos gamberros, somos creadores gamberros, ¿no? Que no nos importa crear híbridos, colaboraciones con otras artes, con la fotografía, con el vídeo, con la instalación, con la pintura, con la literatura, con la poesía. Todavía no hay ese miedo a romper barreras, pero hay muchos artistas hoy en día de otras disciplinas que trabajan los híbridos sin escandalizarse. Pero bueno, yo creo que pueden existir las dos corrientes. Por un lado, la literatura de toda la vida, que tiene sus normas y sus cánones, y las obras híbrido. Yo creo que lo uno no tiene por qué perjudicar a lo otro. Pueden existir y las dos son muy interesantes. Ujú. Y precisamente en esta en línea digamos, de contaminaciones y de hibridaciones, tú has trabajado esta cuestión también del adaptar de la poesía y de la literatura, ya no solo el propio texto, sino también la figura de quienes se dedican a ello, ¿no? Ahí hay un tema casi como de traslación, ya no solo de adaptación literaria, sino también del mito del artista, ¿no? ¿Cómo te has enfrentado a todo ello? Porque en realidad es interesante porque digamos que es como está muy en relación con gran parte de tu trabajo de esta última década. Sí, determinados artistas como yo, pues nos gusta introducirnos en la cabeza y en el cuerpo de otros creadores literarios o poéticos, ¿no? Nos gusta incluso de guionistas, ¿no? Entonces, esta no es exactamente una traducción de la literatura al cómic, porque de hecho es una nueva forma de ver la poesía y la literatura y el escritor y el poeta y la escritora y la poeta, ¿no? O sea, si este escritor es un escritor de línea clara y de expresión y que le interesa la expresividad clara, pues un tipo de línea y un tipo el tema principal es la explicación y la claridad.
pero otros, por ejemplo, como Mincho Gutiérrez, pues claro, tienes que buscar una forma narrativa de acuerdo a esta personalidad, porque en realidad los dibujantes somos como trabajan los actores, ¿no? Nosotros aprendemos mucho como los actores, ¿no? Vamos por la calle y miramos cómo se mueve la gente, eh, la expresión de sorpresa, la expresión de dolor, cómo andan, etcétera. Pero también en los escritores, cómo narran, ¿no? O sea, cómo determinados narradores, por ejemplo, Esther Ramón, que ahora estoy dibujando, pues ella no quiere ser clara, es una poeta que no quiere ser clara y no quiere explicar. Por lo tanto, tienes que forma de narración especial, personalidad y de alguna manera dibujarlo, ¿no? Y Ujú, narrarlo. claro. Y ahí luego también el tema incluso de cómo ha ido evolucionando tu propia línea, que es una de las grandes características de tu dibujo, ¿no? Que tiene ahí una relación también muy clara con bueno, lo que te va pidiendo cada uno de estos poetas, literatos, en digamos, en esta vertiente de tu trabajo. ¿Cómo, cómo trabajas, Laura? ¿Cómo has visto también, digamos, esa evolución? Porque tú vienes de una formación de Bellas Artes y luego has curtido estas 4 décadas en gran medida en el cómic, pero no solo. Entonces, sería interesante saber cómo ha ido evolucionando plásticamente, Laura, o cómo lo has sentido tú como autora. Bueno, yo no soy capaz de repetir un estilo que he hecho hace 5, 6. Yo soy diferente que cuando tenía 20, que dice, uy, los años 80, la época dorada. Para mí todas las décadas son importantes, los 80, los 90, el 2000, 2010, 2020, porque estás en ese momento, estás viviendo en ese momento y en ese momento no es la misma. O sea, no considero que lo que hacía a los 25 sea peor que los que hacía a los 35. Era otra persona, estaba en una situación diferente, estaba en un presente en ese momento y valoro todas las épocas y todas las décadas. No considero que una sea más interesante que otra. Ujú. ¿Y cómo te ha afectado, digamos, esos ambientes también a tu manera de ir cambiando, de ir adaptando, de ir mutando? O sea, esos momentos ya sé que no valoras más en un Bueno, sentido de importancia uno que otro, ¿no? Pero sería bueno, interesante ver un poco esos mira, momentos en cuando los me que dieron también el premio, tú cambias, ¿no? Perdón. bueno, cuando me dieron el premio, Gran Premio del Salón hace 2 años de Barcelona, me envió un email el autor Max y me dijo, mira Laura, has conseguido, desde el inicio ha sido un caminito muy original, sin copiar a nadie, muy personal, y has conseguido durar durante 40 décadas, porque yo, Elisa, nunca he seguido las modas. En el Ujú, cuando yo presenté una historia de mitología, el editor, escandalizadísimo, decía, pero bueno, Laura, ¿no me puedes traer algo que esté en la tónica de lo que se está publicando? O sea, yo siempre, pero no es que quiera llevar la contraria, es que siempre he seguido un caminito mío personal y claro, la mayoría de las veces no coincidía tan siquiera con la tónica de la época o de la revista en la que publicaba. Pero siempre estos saltos de estilo y tal y cual para mí son apasionantes. Partir de cero en el siguiente libro, pues es un reto. Yo es que me aburriría si tuviera que tratar un tema, un personaje mucho tiempo o un estilo. Yo creo que estos chispazos de cambios a mí me hacen la vida mucho más interesante. ujú. Y ya no solo también esa idiosincrasia que tiene tu manera de dibujar y de crear, para mí lo que es muy interesante además es que es súper identificable, ¿no? O sea, es
sencillo decir, ostras, o sea, lo ves y dices, esto es lo nuevo de Laura, ¿no? Que por cierto, lo nuevo de Laura Pérez Bernetti, si no me fallan las fuentes, puede ser Baudelaire, además también en combinación, una vez más. Y bueno, Baudelaire está ahora en imprenta y a mediados de noviembre ya estará en las librerías. Se llama La cólera de Baudelaire. Entonces hay una primera parte de biografía porque la vida de Baudelaire tiene mucho que ver con su obra. Pero la parte de los poemas es diferente a los anteriores porque es cómo vemos hoy en día Baudelaire, ¿eh? O sea, hay Mm, alguna que hace referencia al siglo XIX, pero otro en el estilo de dibujo y tal y cual es un dibujo que no es del 1800 ni mucho menos, sino que es de ahora. Entonces, respecto a los anteriores, es diferente porque es Baudelaire que fundó la nueva poesía, que reivindicó la masa en las ciudades, la prostitución, los barrios degradados, la pobreza, etcétera, que, o sea, introdujo nuevos temas en la nueva poesía. Lo he dibujado como lo vemos hoy en día, ¿no? Bueno, cómo lo veo yo respecto a otros anteriores. Esto es diferente respecto a otros anteriores. ujú. Y luego el tema también de cómo trabajas con trabajos de otros y también con guionistas, porque has tenido además muy buenas compañías, muy buenos tándems, ¿no? A la hora de trasladar, digamos, bueno, más que de trasladar, de crear un mundo nuevo en cómic, ¿no? ¿Cómo, cómo has trabajado en equipo esa relación? Porque creo que tiene mucho de Eros y Logos, ¿no? Trabajar siempre en equipo. Y luego, desde luego, también en el Eros, luego si quieres también tocamos el tema que creo que es muy interesante, porque hay una cuestión también de cómo abordan las autoras esta cuestión, pero creo que primero vamos a enfocarnos en los tándems que has tenido, que han sido además muy fructíferos y creo que es siempre cómo se trabaja en equipo, cómo se trabaja con el guionista compañero también en la obra, es algo que nunca es igual, claro, con unas personas que con otras, ¿no? Bueno, con los guionistas la ventaja con respecto a Rilke y Pessoa es que les puedes hacer preguntas porque están vivos. Claro. Entonces, no, yo he trabajado muy bien, yo trabajo muy bien en equipo, porque he trabajado con Loduca, con Onliyu, con Altarriba, con Luis Alberto de Cuenca, con Felipe Hernández Cava, sobre todo. Y bueno, es lo que te digo yo. Entonces, tú escuchas atentamente al otro, no pisotees al otro, ¿no? Que esté tu persona y lo que tú quieres narrar y lo que tú quieres ser, pero escuchar al otro es importante, ¿no? Saber, bueno, que son dos mundos que se mezclan, el del dibujante y el guionista, y mantener en todo momento respeto por parte de los dos. Y mis guionistas siempre han sido grandes apoyos para mí y no he tenido ningún guionista machista, por ejemplo. Ujú. Bueno, y muy amantes bastante del medio. Quiero decir, han sido todos guionistas muy, muy comprometidos. Que esto es algo también que a veces compañeros y compañeras de otras disciplinas mm, descubren asombrados, ¿no? Como los autores y autoras de este medio estamos también muchas veces estáis también muy, muy comprometidos con el propio medio, ¿no? Hay un amor muy, muy grande por el medio en sí. Y todos tus guionistas han sido muy, no solo, digamos, amantes del medio, sino también estudiosos del medio, muchos de ellos. Sí, 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 he tenido la suerte de que son grandes apasionados del medio, de los que, con los que he trabajado y claro, esto se nota también en el tiempo que empleas, en responder enseguida al dibujante, claro, porque el dibujante está sufriendo porque no puedes seguir la página siguiente. Entonces yo, claro, con personas que no están tan comprometidas con el medio es muy difícil porque
porque es que no puedes dejar colgado una página, una narración tanto tiempo, ¿no? Requiere, sobre todo porque, claro, los dibujantes y guionistas estamos apuntando, tenemos algunos apuntos, unos bocetos, pero hay un montón de información que está en la memoria, que decimos, bueno, voy a dibujar una secuencia que será tal, 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 el personaje será tal, el futuro tal y cual. Hay mucha información que está en nuestra memoria, sobre todo el dibujante visual, que si tú tienes una interrupción de un mes o tal y cual, gran parte de esta información en la memoria va desapareciendo porque no puedes mantenerla tanto tiempo, tantas viñetas en la memoria apuntadas. Y no lo abocetas todo, ni mucho menos. Ujú. Y luego, volviendo un poco a la mesa en la que has estado de las relación con las adaptaciones literarias, relación del cómic con la literatura, ¿cómo lo ves tú en un sentido también incluso de quienes están en el medio y la percepción del medio más allá? Porque sí es cierto que, como comentábamos, en el propio medio, que estamos estudiando también dentro de las propias dinámicas, sí tenemos bastante claro una serie de, digamos, de marcos y dinámicas, ¿no? Pero es interesante porque también he visto que has defendido apasionadamente esa cuestión y cómo, y cómo hay, digamos, malentendidos a la hora de percibir el cómic. Se ha interrumpido tu voz en la pregunta, se ha interrumpido. Te preguntaba por los malentendidos a la hora de percibir el cómic, que es algo que has incidido en este congreso y Bueno, que has hecho una defensa del medio sí, bueno, muy interesante. Yo creo, pues eso, ¿no? Que las etiquetas no es una cosa de que nos tengamos que ocupar los creadores. O sea, yo creo que no estamos tampoco, no tenemos ni el carácter ni la manera de ser, de dedicarnos a que deben estar estas etiquetas, ¿no? Novela gráfica, TVO, historieta, deben estar porque es verdad que es un lenguaje muy moderno y hace falta acotar, como todas las artes, los elementos principales de este lenguaje. Mm, Pero yo creo que el creador lo que hace es abrir caminos, como decía antes, y yo defiendo la discusión, una discusión acalorada de casi todos los elementos que forman este lenguaje. Entonces, yo, claro, como mi obra no se decanta hacia una única definición, ni mucho menos, porque es realmente el extremo opuesto el que yo defiendo. ujú. Precisamente en esa panoplia de definiciones y etiquetas está la de poesía gráfica. ¿Cómo te relacionas tú con ella? Bueno, poesía gráfica, como dije en el debate con Olivares y con Rubín, etcétera, es una tercera vía de expresión en el cómic. ¿Por qué? Porque el guión ya no es un guión de cómic, una novela, un cuento, sino que es un poema. Entonces, el poema tú lo trabajas como la forma literaria de la narración, pero muchas veces rompes partes de las características de este poema, como es la rima o como es ciertas imágenes que defiende el poeta, ¿no? Entonces, no es exactamente el poema, porque hay unos dibujos, hay una secuencia, hay una interpretación por parte del dibujante, pero hay dos autores, ¿no? Hay una parte del poeta y una parte del dibujante. Entonces, en la poesía gráfica, el dibujante también es guionista, porque está reestructurando la forma de narrar del poeta. No solo está ilustrando un guión o está ilustrando un cuento, sino está dividiendo las pautas narrativas en una secuencia que no existía en el poema y por lo tanto está participando también en el guión. Ujú. Tú entonces dirías más que una adaptación, sería algo parecido a una transmutación.
que Sí, también ha salido esta palabra. yo creo que es una transmutación porque es un tercer lenguaje, es una forma narrativa que, como decíamos, es un híbrido y por lo tanto es parte de la poesía, es parte del cómic, más que una traducción. No, no es una traducción, porque a veces tú utilizas metáforas visuales para representar una metáfora poética, pero a veces tú saltas a una imagen que no aparecía en el poema y que ya no es una metáfora visual ni es una metáfora poética. Por lo tanto, no, a veces en partes puede ser una traducción, pero yo creo que ya es otro cuerpo narrativo, o sea, es otro, Ujú. Y, no eh, exactamente un... y en tu relación precisamente con la poesía gráfica, ¿dónde has tenido, digamos, como momentos donde ha faltado la inspiración o has buscado otra manera digamos, de trasladar esa imagen? Y en otros momentos en los que incluso esa inspiración se ha desbordado y ha sido por otras vías en las que, digamos, Laura estaba también ahí muy presente también como autora en esa nueva, digamos, en esa nueva imagen, ¿no? Yo creo que, por lo menos en mi caso, que sí que es verdad que existe la inspiración. Ha habido artistas que han dicho que no, que la inspiración llega trabajando, poniéndote delante del tablero. Yo a veces resulta que me levanto y sale muy bien lo que quería narrar y otros días en que te estás empecinando y no sale absolutamente nada que valga la pena. Es desesperante, los días en que no sale nada, en que no hay inspiración, es desesperante porque además piensas que puede ser definitivo, pero en Ujú, mi caso sí que es verdad que determinados dibujos, determinadas secuencias están más inspirados y dependientes de la inspiración. ujú. ¿Y te ha ocurrido, digamos, que hay algún poeta o literato que te ha inspirado más que otros? ¿Que has tenido una relación como más, ya no digo incluso de identificación, sino incluso también como de, no, no me lo esperaba"? Bueno, a mí lo que me pasa es que siempre el que más me interesa es el último que estoy haciendo. Siempre me pasa esto. Ahora que he presentado Baudelaire, seguro que será el siguiente el que me interesa más, ¿eh? Ok. O sea, me meto tan lleno en el proyecto que considero que lo dicho ya está dicho y que lo presente es lo que cuenta. Ujú. Voy a recuperar un poco esto que había, esta idea que había manejado hace un ratito del el tema del eros, del cómic erótico y de la relación, en este caso, tuya, porque además has firmado tú sola algunas de estas propuestas y cómo surgen también y cómo digamos, las terminas, digamos, concretando y lo digo porque es curioso que en este congreso ha estado también Uli Lust hablando de cómo se ha enfrentado también a lo largo de su obra a la cuestión corporal, a la cuestión también del deseo, de cómo representar el deseo bueno, en determinados cómics de las mujeres y cómo esto también suele ser algo que hay cierto conflicto. Jules Marot también habló de esta cuestión, además hace poco decía que se iba a dedicar a partir de ahora a hacer, digamos, un cómic erótico pornográfico que le daba un poco igual incluso la frontera donde estuviera. Y una María Llobet, por ejemplo, que también trabaja en equipo con alguien como Brian Azzarello y que está trabajando también en ese sentido el cómic erótico, ¿no? Y que es algo que le pasa un poco también no sé si tanta medida como en otros ámbitos, como puede ser el cine, pero sí es cierto que eh, ese juego de autora que hace un tipo de cómic y luego la semántica que hay alrededor, pero me interesa, antes de abordar también la semántica, tu relación con el cómic erótico, además hecho y firmado también por ti. Luego también has trabajado en equipo, ¿no? Porque hay mucho erotómano también en el cómic, ¿no? Pero Bueno, bueno,
Bueno, yo voy a retomar una definición que hizo la poeta Ana Merino en las jornadas de cómic de Alicante cuando presentó mi trabajo. Yo creo que era muy acertada y dijo que mis cómics eróticos era una ceremonia de la felicidad de los cuerpos. Yo Ujú, creo que esto yo aparece en mis cómics, no hay una sensación de pecado o interesado el cuerpo. Es un tema que ha aparecido a lo largo de toda mi carrera. Ya de niña, yo cuando iba a la playa, pues miraba a los cunas alucinada. Para mí el cuerpo es un edificio precioso en cualquier edad y en cualquier forma. Me interesa tanto un jorobado como una anoréxica, como una obesa, como un viejo, como un bebé. Y me parece un tema increíblemente que me asombra y me apabulla y y que siempre yo he tenido también algo táctil, ¿no? O sea, que cuando yo dibujo a alguien angustiado, es verdad que todo mi cuerpo vive, todo el cuerpo esa sensación, ¿no? Entonces hay una participación que yo creo que le pasa a muchos dibujantes física, no solo del cerebro y la mano en lo que estás dibujando. Entonces, lo que pasa es que yo creo que lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que muchas veces en el cómic erótico, primero, que es un tema que ya he dicho muchas veces, un premio en un salón a un cómic erótico. En ningún país. Entonces, todavía sigue siendo un tema que se considera de serie B, secundario, cutre, etcétera. Y yo creo que es un tema muy difícil. El tema es un tema muy difícil de la relación entre hombres y mujeres, de la relación entre mujeres, de la relación entre hombres. Es un tema muy complicado y muy difícil de abordar. Es muy fácil caer en el asco y en lo horroroso. Es muy fácil, parece mentira. Yo, por ejemplo, en mi curso que he dado de profesora de fotografía y de dibujo, cuando alguien no sabe dibujar o no sabe fotografiar, aparece en el cuerpo, pero también en el retrato de esa persona, el asco y el horror. Aparecen esto, ¿no? O sea que no es fácil tratarlo. Y luego que es que la mayoría de los cómics eróticos no hay un guión. O sea, la gente pues se mira los dibujitos para ponerse cachondo, pero no se preocupan en que haya un guión bueno, en que el personaje de la mujer sea un personaje, la mayoría de las veces pues la mujer es un holograma. Entonces yo creo que las autoras lo que hemos aportado es que nos gusta que la mujer que aparezca tenga una personalidad, sea un personaje dentro de la historia, y creo que también se preocupa en que haya un guión, en que haya un buen guión. ujú. Marta Guerrero hablaba también de la época del víbora, de cómo también había una cierta asignación morbo relacionado con quienes, bueno, con la autora que dibujaba, que dibujaba cómic erótico. ¿Cómo ha sido, digamos, en esa época, por ejemplo, que fue, bueno, que ha sido especialmente recordada en aniversario hace poquito y que tenía mucho de punk? Y de, bueno, de todo lo que estaba sucediendo en el momento y de presente, cómo lo recuerdas tú y en el hecho también de que en el Víbora, por ejemplo, había poquitas autoras? Bueno, hace poco nos entrevistaron en una radio, creo que era Cataluña Radio, y estábamos Isafeu, estaba Marta Guerrero y yo. Entonces dijimos lo que pasaba en el Víbora, ¿no? Que el editor era un misógino, que Berenguer era un misógino y que nos arrinconaba y que no consideraba que una mujer pudiera ser buena autora o tan siquiera una autora o dibujar bien. Los años 80, es verdad, era punky y nuestros compañeros, yo tengo que decir que mis compañeros, Max, Gallardo, Roger, Pons, que además Pons me hizo un guión para que yo pudiera empezar en el Víbora, conmigo a mí me trataron muy bien. Pero a nivel de editores se ha dado durante décadas. Yo me acuerdo que Vittorio Giardino me puso en contacto con su editor italiano
diciendo, oye, esta autora que mira que está muy bien, y Vittorio Giardino era muy famoso en Francia y en Italia, y el editor dijo, si es una mujer, yo voy a perder dinero y no la publico. Entonces, claro, fueron años muy duros para las autoras porque, o sea, es que no se admitía que podías hacer un buen guión o podías dibujar bien, no podías ser una autora. Y yo creo que hoy en día todavía, en Francia, etcétera, los premios a autoras mujeres son escasos, o dependen de una moda y dentro de 2 o 3 años ya nos volvemos a olvidar. Yo creo que ha habido y hay grandes autoras y todavía se sigue considerando que no son capaces en este medio. ¿Tú consideras que a día de hoy también existe esa misma actitud? Es decir, que puede haber sido mitigada en parte por una idea un poco de oportunismo, porque ahora puede ser, digamos, más, mm, bueno, que se premia en cierta manera el hecho de tener autoras, pero ¿tú consideras que, digamos, que el cambio estructural todavía queda? Yo creo que todavía queda, sí, que todavía hay editores que no solo en España, sino en Italia, en Francia. Sí, lo que pasa es que yo veo que lo que es positivo es que ha habido últimamente, en los últimos años, una eclosión de autoras. Hay muchas mujeres y buenas que están dibujando cómics. A mí me comentan también en cursos de cómic o en editoriales que se están presentando muchas mujeres. Y yo creo que particularmente España, sobre todo respecto a otros países, es un momento bueno para las mujeres autoras, pero sí que sigues oyendo comentarios de editores o de autores, bueno, le falta todavía, ¿no? Todavía le falta mucho para llegar a nuestro nivel. Ya. ¿Y crees, desde tu experiencia? Porque, por ejemplo, es un poco como cuando ves la carrera de una persona, los 90 tengo la impresión de que fueron complicados. Creo que fueron complicados para muchas personas, pero en general, pero creo que para las autoras de cómic en particular, fue una época, sobre todo la de la generación que estuvisteis trabajando desde finales de los 70, los 80. ¿Qué pasó un poco en esa década y en el cambio de siglo? Y sobre todo, ¿cómo? Bueno, que si nos puedes trasladar un poco, comentar un poco cómo se puede mantener una, una carrera de cómic, seguir publicando, siendo autora, donde imagino que también entra muchísimo otro tipo de trabajos, ¿no? Bueno, en los 90 se cerraron casi todas las revistas, fue una hecatombe realmente para el mundo del cómic. Además, los 80 estaba de moda el cómic, la movida lo defendía, era súper de moda, y los 90 consideraron que, uy, no, esto estaba de moda en la década anterior, por lo tanto, fuera de todas partes, de los museos, de las librerías, de los kioscos. Fue un momento muy duro para todo el mundo, pero desde luego las que sufrieron más fueron las mujeres autoras. O sea, fue casi imposible. Yo me dediqué, seguí dibujando, hice algunos álbumes que luego publiqué en el 99 o en el 2000, seguí dibujando, pues nada, como en una soledad total, y luego sí que participé en varios proyectos de cómic experimental. El Ojo Clínico, Medios Revueltos, en algunos, sobre todo me dediqué en esta época a la experimentación y se me dio la oportunidad, sobre todo gracias a Felipe Hernández Cava, de participar en publicaciones de cómic experimental. Pero fui dibujando también unos álbumes que conseguí dibujar la década siguiente. Ujú. Y, y no sé si estuviste también siendo profesora o en otros ámbitos, porque al final estamos hablando muchas veces de que vemos en el cómic solamente digamos, la faceta de cómic, pero los autores y autoras se sostienen gracias a muchísimos otros trabajos, ¿no? Sí, sí, yo siempre he tenido otros trabajos. Fui profesora en el liceo italiano, fui profesora de italiano para chavales, un intercambio europeo
europeo de la Comunidad Europea que viajaban a Turín y entonces tenían que tener unas nociones de italiano. He sido intérprete, he trabajado bastante como intérprete, como traductora, en la enseñanza. En estos momentos, desde hace 12 años, trabajo como profesora en una universidad privada, siempre, pero no soy la única. Sí, sí. Yo hablo con Julio Gracia, uno de los últimos estudiosos y teóricos de Zaragoza. Hizo un estudio de las revistas de los años 70, 80 y 90 en España y había entrevistado a muchos autores y decía, es que incluso los que ahora en estos momentos están arrasando en ventas, viven muy justito los grandes vendedores de, o sea, los dibujantes, las dibujantas, la enseñanza, la publicidad, las traducciones, o sea, un montón de apaños durante décadas y décadas, porque claro, en este país del cómic incluso los grandes no pueden forrarse, desde luego. Sí, sí, justo. Lo comentaba un poco por eso, porque hablamos de un medio, de una profesionalización también de un medio, y luego, claro, hay que tener un poco también en cuenta siempre la realidad precaria de este propio medio aquí en España, ¿no? Que es algo que precisamente se intenta trabajar para que no lo sea, ¿no? Para que sea, digamos, lo más digno posible para todos y para todas, ¿no? Luego, es curioso porque tú has estado muy vinculada a las revistas antes del hecatombe, del cambio de década, pero ahora también estás trabajando en algunas de ellas, que son de las que han surgido de un tiempo para acá. Eh, qué te gusta más en ese sentido, ¿no? En lo que puedes ver de otros compañeros y compañeras, el formato. Es siempre interesante cómo se intenta volver a ese formato que tuvo su edad explosiva, podríamos decir un poco burbujil, eh, y por eso de ahí la explosión de la burbuja, pero es interesante, ¿no? Porque siempre se intenta recuperar desde luego de agradecer verte en ellas. Pero revistas como cuáles, Nosotros somos los muertos. Bueno, no, de las de hace poquito había una historia en Lardín, si no recuerdo mal, Sí, sí, sí. Bueno, y la última revista de Nuevo 9, que ah, también... sí, bueno, lo que pasa es que fíjate, ahora se vuelve al fanzine y unos Ujú. fanzines de una calidad gráfica alucinante. En Lardín es muy diferente, es bastante más underground que la residencia de historietistas, pero era gente muy joven que empezaba, ahora se están mezclando generaciones, mezclando generaciones y gente muy buena joven y gente que sigue investigando con una cierta edad, de diferentes edades. Yo creo que este nuevo formato de fanzine es muy interesante porque se mezclan generaciones, estilos, trayectorias muy diferentes. En el caso de estos dos fanzines yo creo que es muy interesante, sí, sí. Me gusta también que lo llames fanzine, porque es verdad, el espíritu también está ahí. También es cierto que en las primeras revistas también había un espíritu muy fancinero, ¿no? De autogestión y demás. Sí, 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 yo creo que hay que reivindicar del fanzine precisamente pues esa falta de seriedad, ¿no? Esa falta de dogmas y de lo que es académico, ¿no? Yo creo que eso del fanzine siempre ha sido lo más válido. Y si ahora además se mezclan diferentes generaciones y diferentes puntos de vista, yo creo que es interesante. Además son muy diferentes Lardín de la residencia de los Sí, estudiantes. sí, Son realmente dos puntos de vista muy, muy diferentes. pero justamente tú estás también en los dos y esto que también tú planteas de la relación intergeneracional, ¿no? Entre distintas
autoras y autores que provienen incluso también de distintos ámbitos, ¿no? De ámbitos muy diversos. ¿Cómo ves en ese sentido ese presente? Porque yo siempre también escucharte es bonito porque eres muy optimista siempre en este sentido de poder crear nuevos ámbitos de relación e hibridación, ¿no? Y de bueno, posibilidades que puedan surgir, sin saber muy bien qué pueda surgir, pero lo interesante siempre es el viaje. Bueno, es que para mí el cómic, yo soy optimista porque es para mí un lenguaje apasionante y para mí es un trayecto aventuroso y de riesgo. Siempre ha sido un lenguaje lleno de aventura para mí. Entonces, claro, soy optimista porque veo que las nuevas propuestas son propuestas de nuevos viajes y de nuevas experiencias y de nuevos retos. Por eso soy optimista, porque me apasiona el lenguaje y cualquier nueva señal me parece una nueva experimentación y un nuevo viaje de riesgo. Y de lo que tú tienes, digamos, percibido y demás, ¿con quién te gustaría a lo mejor hacer tándem, mezclas, proyectos? Creo que ahí, bueno, o con qué conceptos también, si no hace falta tampoco, aunque también le podemos echar el lazo a autores y autoras a partir de esta ventanita. Bueno, yo en estos momentos, pues lo que estoy ya acabando es un proyecto con el dramaturgo y poeta Fernando Arrabal. Fernando Arrabal. Entonces, a mí lo que me gusta de Fernando Arrabal es que ha sido siempre un espíritu irreverente, es una persona que dispara hacia todas partes y tiene una obra poética porque me lo han aconsejado poetas, mujeres y hombres como poeta. Entonces tiene una obra poética que yo creo que es muy interesante, que además enlaza con el surrealismo, con el movimiento pánico, con Duchamp, con Kundera, con toda una serie de grandes capitostes y es una persona muy lúcida y muy conflictiva todavía hoy en día. Y entonces estoy trabajando con él en un libro que todavía estamos en ello, ¿no? Pero a mí siempre en el trayecto me salen nuevas... por ejemplo, en el Baudelaire, el prólogo lo ha hecho la poeta Aurora Luque y me he estudiado la obra de esta poeta que mezcla la poesía griega con la hipermodernidad y que me gustaría hacer algo con ella, ¿no? O sea, yo voy por el trayecto, voy contactando con gente y veo que surgen nuevas ideas. También Javier Pérez Andújar, estamos pensando una novela gráfica, ya no poesía gráfica, una novela gráfica, y me parece que Javier Pérez Andújar es un autor que domina el humor, que domina la urbe, todo lo que es la vida en una urbe como Barcelona y que puede ser interesante hacer con él una novela gráfica. Ujú. Y siempre que hab- hablas del medio y no solo del medio, sino de todas sus relaciones híbridas, es súper interesante que siempre hay un trasfondo de saber de dónde proviene ese arte, esa creatividad, la figura que estás tratando. Es algo que es curioso porque sí es cierto que nuestra sociedad y a la velocidad a la que va todo, puede ser que nos lo estemos dejando un poco por el camino. La investigación creo que es importante, además, en un ágora como, como un Comics in Dialogue en la Complutense, hacer un poco apología, ¿no?, de la investigación. Tú como autora y como profesora, ¿cómo ves esta cuestión a día de hoy? También en compañeros y compañeras del medio. Bueno, o digamos, o como consejo, si lo prefieres. Quiere decir que es importante la investigación y a veces no parece que es algo que se puede suplir solamente con unas cuantas búsquedas en Internet. Bueno, yo veo que hay una generación que va de los 32 años a los 45, sobre todo mujeres autoras, que reivindican la investigación y la experimentación. Ana Galván, Medem,
Susana Martín. Yo veo que todas estas, sobre todo mujeres autoras, tienen un gran interés en la experimentación. Yo no creo que sea solo yo y gente de mi generación. Yo veo que es gente bastante más joven que yo y que está reivindicando una experimentación en la narración. Ana Galván, por ejemplo, o te digo, yo hablando con Susana Martín o con Iranzu, etcétera, veo que es una generación que son, te digo, 32, 45 años, que les interesa el debate de ideas, el investigar en los lenguajes, en posibilidades nuevas de narración, contemplativas o cinematográficas. Por ejemplo, Ana Galván a veces recuerda un videojuego, o sea, están incorporando nuevas formas de narración en estos momentos, en absoluto. Yo veo que hay sobre todo mujeres autoras dentro de este margen de edad que les interesa muchísimo el cómic experimental. Yo me refería también, y estoy completamente de acuerdo contigo, en que incluso también hay un tema casi como de hibridar con el ensayo y con el documental en muchas ocasiones. Y bueno, con la fotografía también, ¿no? O sea, esta relación y hibridación de medios, ¿no? Y de lenguajes. Pero me refería también sobre todo al tema de saber del propio medio, ¿no? Del propio medio cómic, que es algo que creo que también hay que erotizar, nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. Lo importante es huir la academia, ¿no? O sea, tiene que ser la cultura o la información sobre estilos y sobre tebeos y cómics, historietas, tiene que ser un placer, ¿no? Tiene que ser un placer y sobre todo una diversión. Entonces, claro, si es un plomazo académico, desde luego no te vas a informar y no vas a profundizar en ningún tema. Realmente tiene que ser un juego y un gran eso que dices tú, una erotización del saber, ¿no? O sea, que sea un placer informarse y profundizar en diferentes temas. Sí, un poco lo que comentaba también al principio, esa combinación del eros y el logos, que a fin de cuentas es un poco lo que tendría que ser, o que nos gustaría también, ¿no? A quienes intentamos trasladar el amor por el medio, pues que esa pasión, pero también el afán de erudición, bueno, pues se equilibre y llegue también a un público generalizado o no tan generalizado, aquellos que quieran amar el medio por sí mismo o descubrirlo o volver a descubrirlo, ¿no? Redescubrirlo, que es algo que es curioso que muchas veces está el cómic asociado a determinados momentos de la vida y es como que a veces más difícil volver a recuperarlo, ¿no? O volver a descubrirlo o redescubrirlo en otra época. Claro, lo que pasa es que hay, hablando con editores, por ejemplo, ahora están saliendo lectores de la infancia, hay editores como Nuevo 9, como algunas cosas de la cúpula, como Mamut, o sea, parece ser que los papás están comprando a los niños tebeos. Esto es muy importante para crear nuevos lectores. Luego dicen que hay una franja, lo que comentan los editores, en la adolescencia, en que no les interesa, en manga sí, en manga sobre todo chicas en la adolescencia los devoran, pero hay una franja entre los 17 y 21 tal y cual en que abandona totalmente el interés. Y luego hay una vuelta, parece ser que con una cierta, no sé, 20 y pico y tal y cual, vuelven lectores, vuelven a ver lectores. Entonces, también yo creo que la novela gráfica ha incorporado lectores de literatura y de poesía que antes no existían. O sea, se ha ampliado el número de lectores. Han ampliado muchísimo las lectoras de tebeos y de cómic y de novela gráfica. Me comentaba, por ejemplo, en el Salón di Lucca, con unas autoras italianas allí, Sara Colaona, me decía, en Italia la novela gráfica sobre todo son mujeres lectoras. Entonces, yo creo que
hay unos lapsus de vacíos un poco terribles en la lectura de las novelas gráficas, etcétera, pero también se recuperan más tarde o aparecen mujeres en cambio de hombres, depende del país y también del tema, ¿no? La novela gráfica o el cómic franco-belga, etcétera. Ujú. Bueno, también depende mucho del ámbito, desde luego geográfico, y yo creo que también tiene mucho que ver con una diversificación, ¿no? Quiere decir que hay como en todo de un tiempo a esta parte, una diversificación de públicos y por tanto no podemos hablar como otros tiempos que sí era verdaderamente popular en un sentido masivo, ¿no? Pero sí tiene, digamos, ahora sus nichos, dependiendo también de incluso, bueno, las franjas de edad, los intereses y demás, ¿no? En ese sentido, creo que también juega para un poco en lo que tú comentabas, que haya también espacios para cierta experimentación y, y bueno, que no tienen tanto que ver que no tienen tanto que ver con el mercado, bueno, o sí, porque también es cierto que hay un poco este afán también de legitimación, ¿no? De legitimar el medio en determinados ámbitos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver también con esta dignificación cultural de cara a instituciones y demás, ¿no? Sí, bueno, es lo que comentábamos en el debate de literatura y cómic. En España ha habido una eclosión de museos que están exponiendo originales de cómic y haciendo exposiciones de cómic. El Louvre en París empezó mucho antes, pero ha habido el Prado, ha hecho cómics, el Thyssen ha expuesto, el Artium también ha puesto unas lonas de autores en la fachada enormes, el NAC en Barcelona, el IBAM en Valencia, también en Granada, nos contaba Sergio García. Entonces, hay una dignificación, pero yo creo que en estos momentos muchos creadores, tanto de literatura como de cine, como de cómic, como de todas las artes, ya no, ya no hay esa estratificación tan determinante de alta cultura y baja cultura, ¿no? Se están mezclando, o sea, hay literatos que mezclan la serie B con Shakespeare, etcétera, ¿no? Entonces, claro, por suerte, en estos momentos hay muchos creadores de diferentes disciplinas, también en el cómic, que están mezclando en literatura, en poesía, en series, etcétera, de cómic, la alta cultura y la baja cultura. Yo creo que en este sentido ha sido positivo esta época de romper estas barreras de desprecio, ¿no? Porque también el cómic popular o popular, porque en Italia el cómic popular es muy importante, despreciaba el elitista de culturalista, ¿no? Ujú. Ahí hay también yo creo que hay un mundo interesantísimo también para analizar y creo que para investigar y sobre todo también a partir de categorías que han ido mudando, ¿no? Y mutando. Y también creo que tiene que ver con el propio mercado, cómo ha ido nutriéndose incluso en un sentido de oportunidad, de ámbitos que antes se consideraban bueno, directamente marginales, como los propios géneros, ¿no? Vamos a hablar de la ciencia ficción o el terror, que ahora mismo podríamos decir que incluso están de moda, ¿no? Cuando ha habido épocas en las que eran completamente invisibles, ¿no? Y eso también creo que es interesante analizar esas relaciones. Yo, para ir cerrando esta conversación, Laura, sí me gustaría un poco preguntarte por cómo, en ese espíritu optimista y completamente entregado al medio que tienes como autora, como lectora y profesora, ¿cómo cómo ves el presente del medio? Y bueno, ya que estamos en una ágora universitaria, algún consejo en ese sentido también a nuestros futuros investigadores e investigadoras, que esperemos que también sean grandes lectores y lectoras de TV o cómic, novela gráfica, fanzine.
Bueno, yo veo que en los últimos años han aparecido muchas tesis doctorales en las universidades españolas dedicadas al cómic. Hay una cátedra que ha creado Álvaro Pons en Valencia. O sea, se está tratando el tema del cómic. Quizás faltaría, desde luego, mucha más dedicación, unos departamentos de investigación, eh, asignaturas dentro de la universidad que traten la secuencia narrativa, la historia del cómic, faltaría todo esto, pero precisamente este congreso de Comics in Dialogue demuestra de que ya los catedráticos, los profesores están participando en un debate y consideran que a nivel intelectual, artístico, tiene lugar y tiene un lugar en las universidades españolas. Esto de hace 10 años ni siquiera existía. Por lo tanto, tendría que haber más, indudablemente, más presencia del cómic, de la historia del cómic, de la narración de los autores en las universidades españolas, pero yo por lo que he visto hay bastantes tesis doctorales comparadas con una que había hace 10 años cada muerte de obispo, ¿no? Entonces, yo veo que se está abriendo todo lo que es la participación o la presencia de la novela gráfica, etcétera, en la Universidad Española. Pues muchísimas gracias, Laura. Y ha sido un honor y un placer tenerte en Comics in Dialogue y poder conversar finalmente, aunque sea en online. Esperemos que los tiempos nos sean más propicios en el futuro para poder encontrarnos todos y todas en carne y hueso. Muchísimas gracias, Elisa, a ti y a Comics in Dialogue por haberme invitado. Y enhorabuena.